Este es el tercer capítulo dedicado al ser humano. En el primero vimos qué es lo que lo definía a partir de su intencionalidad e historicidad. Dedicamos el segundo a la experiencia del humano en uno mismo y en los otros. Propusimos preguntarnos quién soy y hacia dónde voy, y también relacionarnos con los demás teniendo presente lo humano en el otro. Esta visión y forma de sentir llevan a una actitud que pone al ser humano como valor central y que se puede sintetizar en la frase: nada por encima del ser humano y ningún ser humano debajo de otro. Se podrá decir que todos los sistemas buscan ser buenos para la gente de algún modo, pero ocurre que al poner a Dios, a la patria o el dinero como valor central, se están creando las condiciones y justificando su posterior control o sacrificio. Así se dirá que cierta gente debe ser expulsada de un lugar porque creen en otro Dios, o que es necesario morir por la patria, o que las condiciones de los mercados no permiten que se atiendan las necesidades de la población. El humanismo se va concretando al aplicarlo a diferentes cuestiones económicas, sociales y políticas en ideas y propuestas que se han resumido en el documento humanista, que fue creado en los años 90 para que sirviera de guía a partidos y a todo tipo de frente de acción que participan en el movimiento humanista que los engloba. Nos gustaría compartir textualmente parte de la introducción a este documento porque la verdad es que no tiene desperdicio. Los humanistas sienten que su historia es muy larga y que su futuro es aún más extendido. Piensan en el porvenir, luchando por superar la crisis general del presente. Son optimistas, creen en la libertad y en el progreso social. Los humanistas son internacionalistas, aspiran a una nación humana universal, comprenden globalmente al mundo en que viven y actúan en su medio inmediato. No desean un mundo uniforme, sino múltiple, múltiple en las etnias, lenguas y costumbres, múltiple en las localidades, las regiones y las autonomías, múltiple en las ideas y las aspiraciones, múltiple en las creencias, el ateísmo y la religiosidad, múltiple en el trabajo, múltiple en la creatividad. Los humanistas no quieren amos, no quieren dirigentes ni jefes, ni se sienten representantes ni jefes de nadie. Los humanistas no quieren un Estado centralizado, ni un paraestado que lo reemplace. Los humanistas no quieren ejércitos policíacos, ni bandas armadas que los sustituyan. Pero entre las aspiraciones humanistas y las realidades del mundo de hoy se ha levantado un muro. Ha llegado pues el momento de derribarlo. Para ello es necesario la unión de todos los humanistas del mundo. Luego el documento va desgranando diferentes temas, como por ejemplo la relación de capital y trabajo, en la que dice que los trabajadores deben participar en los beneficios, así como en las decisiones de la empresa. Alerta de la concentración del poder en manos del capital financiero internacional, que impide que el progreso tecnológico acabe atendiendo las necesidades de toda la población del planeta, cuando esto hoy es posible. Defiende la democracia real frente a la democracia formal, de manera que los ciudadanos no limitemos nuestra participación a votar cada 4 años para luego ser engañados, sino que podamos votar en todas las cuestiones importantes, gracias a las posibilidades que abre el voto electrónico. Propone un Estado federal que impida la discriminación de las entidades históricas y culturales por un Estado centralizado en manos del gran capital. Un tema importante en la posición humanista es la no violencia. La no violencia va más allá del pacifismo, que se centra en el desarme y evitar las guerras. La no violencia denuncia todo tipo de violencia física, pero además la violencia económica, sexual,
racial y psicológica. Pero también se trata de una metodología de acción. Podemos observar en la historia y en el presente que muchas situaciones de violencia se enfrentan con más violencia, de manera que generalmente se provoca más daño que el problema que se pretendía solucionar. Siempre se cometen múltiples injusticias al enfrentar la violencia con violencia. Normalmente todo el mundo reconoce el valor moral de la no violencia, pero muchas veces se duda de su eficacia. Pero si estudiamos el impacto en la historia de movimientos como el de Gandhi o Martin Luther King, podemos comprobar que han producido cambios históricos irreversibles y una fuerte referencia moral. Por otro lado, los avances contra la discriminación de la mujer y en los derechos de género se han alcanzado sin matar a nadie y han tenido gran repercusión en nuestro modo de vida. El ecologismo humanista centra su denuncia no tanto en los hábitos de las personas comunes, sino en las grandes empresas y especialmente en el papel de los grandes grupos financieros asociados al complejo militar industrial. Se ocupa principalmente de la salud y bienestar de las personas que deben cuidar su hogar, el medio en el que viven, y repudia las posturas que ponen la tierra o la naturaleza como valor central por encima de la gente. Ni qué decir que para los humanistas aquí no sobra nadie. Hasta aquí este tercer capítulo dedicado a lo que significa ser humanista en lo social y político. En el siguiente vamos a ver cómo la actitud humanista se ha dado a lo largo de la historia y en diferentes culturas.